Entonces ya me presentó, pero bueno, para que sepáis, me defino changemaker porque realmente lo que me interesa es ayudar personas y organizaciones a transformarse hacia su mejor versión. Y lo hago sobre todo desde el design thinking, en el caso de las empresas, pero también desde el lado del coaching. Esos son mis dos nuevos superpoderes. Vengo de la filosofía, o sea que me encanta ponerme preguntas y design thinking tiene mucho que ver con eso. Y también por eso me enamoré de Design Thinking. Luego me especialicé en comunicación corporativa y la comunicación también es un ámbito que se ve muy potenciado y favorecido por el Design Thinking. Y por último estuve también trabajando como directiva en el ámbito de una agencia digital, con lo cual también conozco un poco bastante, casi 10 años ahí, lo que son las dinámicas de una empresa, las necesidades del negocio, todas las dificultades y oportunidades del entorno digital y de cómo está cambiando muy rápido y tenemos que adaptarnos aún más rápido y gestionar personas y una serie de cuestiones que son muy relevantes a la hora de innovar. Entonces, estamos aquí para hablar de creatividad, de empezar bien el 2020 con este chute de energía, como bien dice Alejandro. Design Thinking también es una experiencia, de verdad, es una experiencia cuando se vive de energía positiva, de positividad para todo el equipo. Y quiero transmitiros eso hoy para ver un poco cómo funciona esta disciplina y por qué es tan relevante. Como sabéis, tenemos esta agenda, ver un poco la definición, las fases, porque se ha estandarizado en 5 fases el proceso. Algunas de las herramientas que utilizamos son realmente muchísimas y no están tampoco cerradas, es decir, están siempre generándose, es un contexto abierto. Y algunos elementos esenciales / trucos que, digamos, normalmente no tienen tanta relevancia cuando leemos una definición de Design Thinking, pero sí la tienen si realmente queremos que las cosas funcionen, más allá de aplicar las 5 fases y saberse un poco de qué va. ¿Qué es Design Thinking? Si os preguntara, posiblemente una de las respuestas sería esta, un montón de post-it. Sí, la verdad es que está relacionado con los post-it y tiene su parte de realidad, como las mejores leyendas metropolitanas también tiene su base de realidad. Los post-it tienen que ver con Design Thinking, pero va mucho más allá que un montón de post-it. Una definición de partida puede ser esta, es un proceso muy importante, creativo y colaborativo, que nos lleva a unas soluciones mucho más innovadoras que si siguiéramos un pensamiento convencional, lógico y racional. Aquí en Design Thinking vamos a activar otras áreas de nuestro cerebro y aprovechar lo que podemos conseguir de ahí, ¿no? Creativo y colaborativo, ¿qué quiere decir? Creativo quiere decir, pero creativo con todas las letras mayúsculas, que no sabemos cuál va a ser el resultado. O sea, no es ni siquiera como es creativo también en gastronomía, pues una receta, ¿no? O sea, preparar un plato, pero sabes los ingredientes, sabes lo que va a ocurrir, puede salirte mejor o peor, pero ya sabes lo que va a ser el resultado. En Design Thinking no. Lo que sabemos, y tampoco lo sabemos, que luego vamos a ver que es un poco el primer reto, es cuál es nuestro problema, pero no sabemos cuál va a ser la solución. Entonces, es creativo de verdad con las letras todas mayúsculas y colaborativo. Es muy importante en Design Thinking salir de nuestro despacho, de nuestra individualidad, y mezclarnos con otras personas y otros puntos de vista. No es algo que se puede hacer, pues eso, desde el escritorio del director de marketing, que se descarga sus estudios y cómo va las tendencias de mercado, etc. Eso, evidentemente, es una parte, no es de repente eso no vale nada, pero se queda muy corto con respecto a lo que es un proceso de Design Thinking. Para quien quiera ver datos, tenemos estos dos que hablan, por un lado, de cómo la cuota de mercado es 1,5 veces mayor en empresas que potencian la creatividad y cómo se consigue casi un 20% más de ingresos por innovación cuando hay equipos diversos en las empresas, cuando se fomenta la diversidad. Es, en primer lugar, para mí súper importante y por eso también os decía que vengo de filosofía y así fue como un amor a primera vista, el hecho de que thinking tiene que ver con pensar, es una manera de pensar, pensamiento de diseño.
No se trata de una serie de reglas, no tenemos un manual, nunca lo tendremos, de regla 1, 1.1, 1.2, hay como unas pistas, unos elementos, unos ingredientes como básicos, pero realmente no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí necesitamos es este marco de referencia para poder trabajar. Y este marco de referencia, pensamiento de diseño, viene del mundo del diseño. Esa es la parte, digamos, original. El hecho de que de un mundo se ha trasladado a otro, ahora se utilizan los valores, algunas herramientas y los pasos de un proceso de diseño, que normalmente era ámbito de los creativos puros, en cuestiones de negocio, para solucionar cuestiones de estrategia, de innovación. Ahí está la clave. Y algunas herramientas ni siquiera pertenecen al diseño, algunas son de la sociología, de la antropología, realmente. Un punto de partida para el design thinking es que tengamos un reto desafiante. No vale con algo muy pequeño, es decir, si es, yo qué sé, ¿dónde voy a hacer la compra hoy? Pues yo sé que tengo el Carrefour ahí abierto 24 horas, si tengo ganas ando un poco más y tengo al Mercadona, si no tengo ganas de andar pues tengo al chino de enfrente y si directamente puedo esperar y no quiero ni salir de casa, hago la compra online. Llámese las respuestas, no hace falta ningún proceso de design thinking. Para algo muy cerrado, o voy a escribir un mail a un cliente, no sé cómo escribirlo, bueno, pues no tienes millones de opciones, realmente no es un reto lo suficientemente grande, digamos, complejo, para decir, voy a ver si con design thinking llego más lejos. Tampoco tiene que ser enorme, o sea, cómo vamos a solucionar el hambre en el mundo, pues igual tampoco es un reto adecuado para design thinking. Lo que sí suele ocurrir es que empezamos por un reto amplio, bastante amplio, y luego vamos enfocándonos mejor durante el camino, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta cuando hablamos de design thinking es un proceso no lineal. Aunque hablaremos de 5 fases, aparentemente que se recorre en orden cronológico, ¿no? Estas fases, es iterativo. O sea, nosotros tenemos la intención de avanzar, pero ningún miedo de retroceder. Porque hay momentos en los que descubrimos que no era ese el camino y hay que dar un pasito para atrás para recorrer el camino correcto, porque no hay una única solución posible, esa es la gracia, ¿no? Y otro mensaje súper poderoso del design thinking a nivel humano, de negocio, para la sociedad, es que el error es aprendizaje. No hay que tener miedo al error, porque si no nos quedamos donde estamos, seguimos haciendo siempre lo mismo y seguimos teniendo los resultados de siempre. Un elemento imprescindible también para hablar de design thinking es que las personas estén en el centro. Y las personas en el centro de dos maneras. Normalmente se habla, y eso es fundamental, del consumidor. También hay lo de la óptica del customer-centric, del user-centric, UX, etc. Por supuesto. Y desde el minuto 1 hasta el final tenemos que tener en cuenta a las personas para las que estamos diseñando. Eso lo vamos a repetir durante la masterclass porque realmente es una de las claves. Pero también, otra cosa que igual no se dice mucho, personas en el centro son las personas que van a trabajar en Design Thinking. En el equipo tiene que haber respeto, tiene que haber real escucha, real empatía también entre las varias personas que van a ir a trabajar, porque vamos a buscar equipos multidisciplinares, vamos a mezclar personas de distintos cargos y en este entorno es un entorno como muy democrático, no hay la última palabra es de tal o de Pascual, no hay como yo tengo mucha más experiencia, pues la mi opinión vale más. Es otro entorno donde las personas son personas y se escuchan y aportan cada cual desde su expertise, su fortaleza, sus diferencias. Y como digo, en todo momento, y lo vuelvo a subrayar en otra diapo, porque no se nos puede escapar este punto a la hora de diseñar. Y por eso también se llama Human-Centered Design, este tipo de proceso. ¿Qué vamos a conseguir con las personas en el centro? Pues conseguiremos desarrollar soluciones, productos, servicios, plataformas, eventos, no sabemos cuál va a ser el output final, respuestas adaptadas a necesidades reales, es lo que necesitamos realmente. No es simplemente vamos a ser creativos, inventarnos miles de cuestiones y qué bonito, necesitamos que eso dé respuesta a necesidades reales. ¿Y para qué? Para conseguir esto, esta magia.
donde la idea exitosa está en la intersección entre lo que es viable, pues a nivel también financiero, de negocio, factible a nivel tecnológico, de recursos y sobre todo deseable. En el caso del Design Thinking empezamos desde deseable. Normalmente antes, digamos, del Design Thinking o la manera tradicional de enfrentarnos a retos de negocio es empezar por qué necesita la empresa, qué podemos hacer, empezar por nuestras necesidades y empezar por los límites, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque la tecnología también da oportunidad, pero también puede ser la parte de los recursos, de los límites. Design Thinking nos invita a dar un paso atrás y empezar por el detectar la necesidad y el deseo. ¿Qué sentido tiene decir, bueno, yo creo que ahora como están de moda la fruta, comida saludable, pues vamos a lanzar unas patatas con sabor a fresa a nivel mundial, lo vamos a petar, en ningún momento hemos hablado con los consumidores y es un fracaso total. Porque sí, porque vemos que puede ser factible, porque tenemos, yo qué sé, toda una red de máquinas de vending, a nivel de negocio vemos que este producto suele tener mucho margen, el snack pero no hemos hablado con el consumidor, no le hemos consultado en ningún momento. Pues eso no es cómo funciona Design Thinking. Design Thinking empezaría por preguntar a las personas cuándo comes el snack, te gustaría esto o tal, cuál es tu rutina, etcétera, para entender si eso qué encaja en su vida y si realmente necesita un snack o necesita una bebida. Esta es una de las imágenes que se suele ver también en Internet para definir un poco el proceso de Design Thinking. Lo que decíamos, que no es lineal y que sobre todo empieza con un relativo caos, donde, como veis, la línea va y vuelve, etc. Porque estamos explorando, estamos descubriendo. Si supiéramos ya todo, pues sí, sería una línea y cada vez a más y tal. No, aquí no sabemos, aquí tenemos que lidiar con la incertidumbre para que luego consigamos claridad y consigamos la innovación que estamos buscando. Hemos visto que es Design Thinking, dado unas pinceladas de elementos muy importantes para poder hablar de Design Thinking. ¿Cuáles son las 5 fases? Pues se establecieron estas 5 fases, que he renombrado un poco para facilitar la memorización, digamos, de estas fases. Serían empatizar, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Lo he renombrado Edipo, para que con el tema del complejo de Edipo, que es bastante común, sea más fácil, donde la O sería o testeas, que puesto de esta manera porque así también no se nos olvida que es una fase imprescindible, que no podemos ir ahí investigando, creando y luego no ir a validar nuestras ideas, nuestras soluciones. Es una fase imprescindible para poder hablar de un proceso de Design Thinking. Tiene que ser completo, tiene que tener todas estas fases. Como vemos arriba, hemos dicho, tenemos, igual tengo que hacerlo aquí, no sé si tengo que hacerlo. Si lo hago así, ¿se ve que estoy subrayando la parte de arriba? No sé dónde tengo que indicar. Da igual. ¿Así? ¿Hacia aquí? Bueno, la parte de arriba vemos cómo estas flechas que van y vienen nos recuerdan que aunque queramos avanzar, en algún punto podríamos retroceder, ¿vale? Y otra cosa muy importante, la parte de la amarilla, nos habla de otra característica del Design Thinking, donde hay fases divergentes y convergentes. Otras palabras clave del Design Thinking son estos 2 adjetivos. La primera es divergente. Empatizar, ¿qué significa? Es la parte de la investigación, de abrirnos, de descubrir, de poner las bases de todo el proceso. Definir, convergente. Ya hemos explorado y tenemos que elegir entre todos los insights lo que nos parezca más relevante. Idear, volvemos a abrirnos, volvemos a... ¿Perdón? ¿Qué es un insight? Un insight es como un descubrimiento, algo que te has llamado mucho la atención de todo lo que has visto. Normalmente un insight está vinculado también al tema patrones, haber reconocido un patrón de comportamiento del consumidor, etc. Algo no obvio, no evidente, y que después de investigar, pues dice, ah, mira,
parece que va por aquí, una pista, podemos también decir. Es como si fuéramos unos detectives y estamos ahí descubriendo conexiones entre elementos. En la parte de idear volvemos a abrirnos, sería la parte más conocida, ¿no? Del brainstorming, del dar rienda suelta a nuestra imaginación. Ya veremos que no es del todo suelta esta rienda. Otra vez convergemos cuando prototipamos, porque materializamos las ideas y ya tenemos que elegir las que creemos que pueden ser ganadoras. Y por último, otra vez nos abrimos, de alguna manera, cuando testeamos, porque estamos abiertos ¿a qué? A la retroalimentación que nos va a dar el consumidor. Vamos a verlo luego más. Eso, la última cosa. He puesto como 2 recuadros simplemente para indicar que las primeras 2 están más enfocadas en el problema y las últimas 3 en la solución. Que sean solo 2, entre comillas, no tiene nada que ver con la duración, con la importancia. La importancia es enorme. Si no tenemos bien planteado el problema, la necesidad, ¿qué sentido tiene ir a inventarnos soluciones? Primero tenemos que entender cuál es el real problema. Y muchas veces ocupa bastante más tiempo las primeras 2 fases que no las últimas 3. ¿Eso es más grueso que es la cantidad de tiempo? No, eso tiene que ver con eso que he dicho antes del movimiento divergente y convergente. O sea, divergente, me abro, dejo que haya muchas posibilidades y convergente, vamos a tomar decisiones y a elegir cosas. O sea, con una idea loca que no se critique, que se apunte, ¿no? En la parte de, sería divergente, se apunta de todo, se deja abiertas todas las posibilidades. Patatas de fresa, pues patatas de limón. Y sí, se apunta también. Y se apunta todo. Luego ya le tiramos el post-it a la basura, pero de momento lo dejamos puesto. Exacto. Okay. Entonces, vamos a ver las fases. Empatizar, la fase 1. Empatizar es clave y además es un verbo que indica una actitud que debe de ser constante en todo el proceso de design thinking. Es ponerte en la piel del otro, en los zapatos del otro. He puesto aquí una imagen, esta de la niña, por muchas razones. Aparte de que es bonita, porque quiero comunicar algo con esta imagen. La niña, bueno, está abriendo una puerta y sería que esta fase, la fase de investigación, de descubrimiento, de estar dispuestos a desaprender, porque si vamos ya con la idea de que lo sabemos todo, pues no hagamos design thinking. Design thinking es ir ahí con la humildad, de decir, no me lo sé todo y voy a ver qué se cuece por ahí, voy a explorar. Entonces es eso, la actitud así de aventurera, de vamos a explorar, va a abrir esta puerta. Y por otro lado, la niña también está ahí para recordarnos que cuando estamos empatizando, de verdad tenemos que escuchar de verdad, observar de verdad, porque por ejemplo, si estuviéramos diseñando un producto, servicio o solución para niños, evidentemente esta puerta no sería para ella, mira todo el esfuerzo que le cuesta abrirla. Si estuviéramos diseñando para niños, posiblemente deberíamos ir a los sitios de rodillas para ver el mundo desde su perspectiva, su altura. Yo me imagino que han hecho algún tipo de proceso de design thinking, los de Imaginarium, porque tienen su puertecita pequeña, porque eso es de verdad para su público objetivo. Definir, hemos dicho que después de habernos abierto al mundo, pues vamos a ver qué hemos conseguido, qué insights, ¿no? qué aprendizajes, qué patrones hemos identificado, porque el reto inicial, amplio, de repente, gracias a estos aprendizajes, pues se va definiendo mejor. Es como, quizás no es tanto por aquí, igual es más por ahí, que tenemos una necesidad no cubierta, una oportunidad de negocio. Así que eso, tenemos muchas piezas de repente y en esta fase tenemos que reformular el reto. Es inevitable. O sea, empezamos con una pregunta grande, un problema complicado, no sabemos por dónde pillarlo, digamos, y gracias a esta fase de investigación descubrimos elementos que nos dan pistas de por dónde podríamos reformularlo y enfocarlo también. Porque no esto de quererlo abarcarlo todo, como que no. Entonces de repente dices, mira, ¿sabes qué? En lugar de ser cómo rediseño toda la experiencia gastronómica en Madrid, pues igual me interesa cómo rediseño la experiencia en restaurantes del barrio Salamanca. No lo sé, o sea, es después de haber hecho este tipo de investigación, haber entendido las necesidades del usuario. Llegamos a idear. En idear nos abrimos otra vez. En idear, esta es la fase como la más visible, la más divertida también puede ser, ¿no? De lanzarnos. La fase de la imaginación.
Como decía antes, damos rienda suelta a la imaginación, pero no es suelta del todo. Lo que tenemos que tener siempre muy bien presente son el reto, o sea, a qué problema queremos dar solución, y la persona para quien estamos diseñando. No vale de nada estar pensando en ideas sin tener, de hecho, a la vista, normalmente en el proceso, ¿para quién lo vamos a hacer? Como lo de la niña, qué bonita, esta puerta es fantástica, no sé qué, pero pesa 2 toneladas y es súper alta. Si de verdad lo estás haciendo para la casa donde va a vivir esta niña y quieres que viva cómoda, pues no es para la niña. Es una fase muy interesante donde, como hemos dicho, hay que practicar también la empatía, la escucha. Es una fase donde se suele también aprovechar la aportación de personas externas, incluso el mismo cliente y consumidor está ahí aportando sus ideas, y otros profesionales de otras áreas que quizás hayan ya solucionado el problema. Porque muchas veces pensamos en nosotros mismos, en mi sector, etc. Y de repente un problema parecido, pues lo han solucionado en otro sector y nos interesa su punto de vista, aunque no sea idéntico el problema. Por ejemplo, imaginemos que somos una discográfica y sabemos que el sector tiene una crisis de reputación en este momento y de repente se nos ocurre que hay otro sector, por ejemplo, los cruceros en algún punto, con las tragedias y tal, que ha tenido una crisis de reputación muy grande y que de alguna manera salió de ahí. Pues igual es interesante hablar con ellos, igual es interesante integrarles. Es un momento de democratización, como decíamos antes, y agilidad también máxima con respecto a la toma de decisiones, porque estamos todos ahí, porque todos podemos opinar y no hay una idea que pese más que la otra. Y entre todos llegamos a consenso. La clave en esta fase es la cantidad versus la calidad. No hay una idea mala, la única idea mala es la que no se dice. Y esta foto es muy bonita, pero no tiene nada que ver con la realidad del design thinking, porque los post-it no se pegan así vacíos, así, sino que primero tienes que escribir y luego ya lo pegas, pero bueno. Llegamos a prototipar. Muy bien, tenemos muchas ideas, hemos conseguido mucho volumen de ideas. Las ideas nacen, además, no solo porque nos hibridamos entre todos, sino que desde esta escucha, donde no es mi idea contra la tuya, no es una lucha de ideas, sino que es mi idea más la tuya, más la otra que se me acaba de ocurrir escuchando a ti, al otro, etc. Pero todo eso tiene que bajar del mundo de las ideas a la realidad. ¿Y prototipar qué quiere decir? Quiere decir utilizar quizás plastilina, quizás una guionización con viñetas, quizás es como una mini representación teatral, pueden ser cartulinas, puede ser de muchas maneras, pero hay que tangibilizar la idea porque eso nos ayuda a sofisticar la idea también, por un lado, o sea, entre el equipo, mientras estamos construyendo esa maqueta o lo que sea, estamos definiendo más detalles sobre la idea, estamos aumentando nuestro consenso sobre cómo tiene que ser ese producto, servicio, lo que sea que estemos pensando, y porque va a ser un vehículo de comunicación. A través del prototipo, nosotros podemos ir otra vez al usuario, al consumidor, y preguntarle ¿qué opinas de esta idea? Un bla, bla, bla no sirve. Necesitamos trasladarlo a algo material. Aparte de que está comprobado que cuando tú utilizas las manos y vuelves a conectar el cerebro con la mano, pues piensas de otra manera y estimulas otras áreas de tu inteligencia. Entonces, esto podría ser un ejemplo, ¿no? Igual estamos diseñando, queremos que la solución es una aplicación móvil, pues no hace falta empezar a hablar con ingenieros y diseñadores web, pero sí hace falta tener algunas cartulinas, tener ideas de, bueno, aquí debería haber esto, y luego, después, esto otro, etc. Y hemos invertido 0. Un prototipo es algo con un budget muy reducido y con un tiempo muy corto, porque si aumentamos el budget y aumentamos el tiempo, al final nos enamoramos de ese prototipo y queremos que sí o sí salga eso. Cuando tenemos que estar muy abiertos a las críticas constructivas que vamos a recibir y muy ágiles, necesitamos obtener respuestas cuanto antes por parte del mercado. Así que llega a testear. El prototipo tiene esta función también, ser el vehículo para poder ir al cliente y decir, oye, ¿qué opinas de esto? Y sin esta fase todo lo demás no tendría sentido, nos quedaríamos en casa con buenas ideas, bonitos prototipos y bueno, ¿para qué? Realmente tenemos que atrevernos
a enfrentarnos a la realidad y a escuchar qué opina esa persona para la que estamos diseñando de lo que hemos construido para ella. Así que el feedback es un regalo. Lo más normal es que algunos hablan de o tener un fracaso eficiente o un éxito a medias. ¿Qué quiere decir eso? Un fracaso eficiente es, me he dado cuenta con muy poco presupuesto y muy poco tiempo que por ahí no era, que no he detectado bien la necesidad del usuario, del consumidor, de que no le he sabido dar respuesta, de que creía que este insight era súper importante, en cambio era otro, y lo he descubierto muy temprano. No me he lanzado a una producción mundial de patatas con sabor a fresa, pues lo he hecho en mi barrio o en mi oficina y ya he visto desde ahí mismo que algo fallaba. O un éxito a medias, es decir, pues la mejor de las hipótesis, mira, ¿sabes qué? Me gusta, me convence, está bastante alineado a lo que necesito en mi vida, pero evidentemente pues cambiaría esto, añadiría lo otro, etc. Y para saber si todo esto lo habéis escuchado bien, os invito a entrar en este link donde tenemos un test. Entonces, no sé si yo darle también clic para que hacerlo, pero es que yo me sé ya las respuestas, no tiene sentido que yo lo haga. Os doy... ¿Cuántos doy? 5 minutos, son 10 preguntas, ¿vale? 10. Ya me decís, ¿cuánto tardáis vosotros? No, son 10 preguntas, muy rápidas. Si queréis, no sé si ponerlo, a ver si se puede ver en pantalla cómo es. Así, muy ágil, muy... Bueno, es que me cambia el este. Ah, no se comparte, no se puede ver. ¿Esta la 5G o la otra? Pues Alejandro. ¿Vale? Había una manera para entrar directamente, no, lo teníamos Sí, que se ve. copiar. Sí. No se ve. No, es que quería enseñarlo ahí, pero bueno, no pasa nada. Vale, yo lo empiezo. Si das a escape Sí. para cerrar PowerPoint y poner la pantalla. Vale, igual entonces tengo que volver a PowerPoint. Dale, y cierra la presentación. Cierra la... ¿Pausa es suficiente o Escape. escape? Eso. Vale, entonces, Ya veo lo que haces. ahora, a ver dónde estaba. Ya, ahora es el... Creo que estaba ya en Chrome. Es esto. Esa es la pantalla primera y luego, bueno, ¿Tenemos tiempo o empezamos ya? empezar ya. Ellas seguro que han terminado. Grabando todo. ¿Cómo vais vosotras? La pregunta 7 es trampa. Un examen. Claro, si es una masterclass, tiene que tener un mini examen. Es trampa. Hecho. Bien. Muy bien. Perfecto. A ver si... Pero otra vez tengo que salirme, si no, no se ve. A ver. Sí. ¿Estás en modo presentación? Sí. Ahora es anónimo, ¿no? A ver, que se me queda ahí un poco loco. ¿Qué tal vais? ¿Tenéis todos...? Cualquier cosa, si es que no leéis, yo hoy me he dado cuenta. ¿Lo habéis hecho? Sí. Quizás no falta ella. Oye, ¿y en casa, el casa? ¿El qué, perdona? Digo, en casa, la gente que está en su No casa. han dicho nada por acá por el chat. De momento no se sabe si lo han hecho o no.
o se han dormido. Realmente ese test no tanto era para saber, sí, era para saber si estaban despiertos y despiertas. ¿Hay alguien ahí? ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Estás hablando con...? Con ellos. ¿Están despiertos? Vamos a empezar a ver las respuestas y a comparar. No dicen nada. Vale, perfecto, no pasa nada. ¿Seguid dormidos? Aterrorizado mirando los vídeos. Vale, los hemos perdido. Entonces, primera pregunta. El equipo ideal de Design Thinking está compuesto únicamente por profesionales del diseño. ¿Qué han respuesto ustedes por aquí? Empate. Empate hemos visto. En realidad, no. Hemos visto... No, quiero decir que lo he hecho bien y he hecho bien. Lo puede comprobar porque... Sí, es broma. Lo que hemos visto es que es muy importante la variedad de perfiles. Entonces no es solo para profesionales del diseño, o sea, es el pensamiento de diseño de los diseñadores trasladado al mundo de los negocios, para que más personas, más perfiles puedan pensar de manera creativa juntos. Un buen proceso se puede desarrollar de manera individual utilizando un portátil y sin salir del despacho. No. Totalmente falso. Hemos visto que tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con salir a descubrir y conocer y escuchar de primera mano lo que opina nuestro consumidor. En un proceso se cultiva la curiosidad, la capacidad de escucha y la resiliencia, ya que haciendo homenaje a Resiliente Digital. Resiliencia como capacidad de adaptación, ¿no? Y hemos visto que vamos a tener errores y que vamos a estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos a volver atrás, con lo cual curiosidad para descubrir, capacidad de escucha también para descubrir, porque si no, si estamos a lo nuestro y no escuchamos de verdad, no nos llegará ningún insight de lo que hemos dicho. Post-it, plastilina, rotuladores, cartulinas, materiales útiles. ¿Por qué? Con una función. Eso de visualizar y tangibilizar nuestras ideas. Con la parte del prototipo, mira aquí 100%, muy bien. Luego tenemos el hecho del entorno de trabajo, que es inspirador. Es verdad que esto lo voy a contar después, pero para ver si considerabais de partida que era importante, y lo es. Otra vez la parte de la diversidad de perfiles, edades, géneros. Y hay que tener cuidado con los Mr. No, porque hemos dicho que tenemos que tener esta actitud abierta. Con lo cual, si empezamos ya con no se puede, mal. Y encontrarnos con errores es una alegría. Cuanto antes mejor, porque nos da opción de mejorar rápido. Y en ese sentido está ahí el prototipo, como algo que nos ayuda, una herramienta para pensar, comunicar nuestra idea y desarrollarla con tiempo y budget limitados. Porque su destino es la papelera. No nos enamoremos del prototipo. Se suele decir, no te enamores de la idea, enamórate de la solución, enamórate del problema. Enamórate del problema, porque lo realmente importante es el problema, no la solución. Soluciones hay múltiples y tienes que encontrar. Es muy difícil. Así como hay personas que necesitan este chute de energía del design thinking para ver su lado creativo y potenciarlo, y otros que son súper creativos o se consideran así y tienen un ego increíble, y ya cuando tienen su idea, es su idea, tiene que ir adelante esa. Si no lo consideran un fracaso personal, pues no, las ideas son de todos y de nadie. Construimos juntos y todos estamos al servicio de esa persona para la que estamos construyendo. Y lo que nunca podemos olvidar es para quién diseñamos y a qué reto queremos dar respuesta. Porque cuáles son los límites del budget que necesita la empresa, no, eso viene después. Si empezamos por ahí, ya nos estamos limitando. No estamos empezando por la esfera esa de la deseabilidad que hemos visto. Vale, así está el primer test para ver si habéis aprendido algo y para ver si estabais muy más o menos atentos. Entonces, ahora seguimos con la promesa de contar algunas de las herramientas de Design Thinking. Bueno, empezamos con usar bien un post-it, ya que los post-its son importantes. Parece que todo el mundo sabemos cómo va y yo misma he tenido que aprenderlo. Bueno, había música, pero da igual. Cogerlo de abajo hacia arriba, que es lo que hacemos todo el mundo al principio, mal, porque se pega mal. Realmente están hechos para cogerlos de izquierda a derecha. Ese es un pequeño gran descubrimiento que la gente hace en Design Thinking. Como hay que usar muchos, mejor saber cómo va el tema y cómo pegarlos bien a la pared.
Y más allá de este pequeño detalle así divertido, pero realmente útil, ¿cómo trabajar con los post-it? Aquí os doy algunas ideas que son para mí muy importantes en el desarrollo de los talleres, etcétera, que siempre son las normas también, ¿no? que se comunican para que funcione bien. Y es, por ejemplo, a ver, no son normas estrictas, como os digo, no hay un manual, no hay una cosa como o lo haces así o no va a funcionar, pero son sugerencias. Por ejemplo, un color a la vez. Si estamos ideando, da igual que elijamos post-it amarillos, rosa, naranja, pero mejor usar un color, amarillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también estamos transmitiendo, con eso de un solo color, que todas las ideas valen lo mismo, ¿no? Las mías son amarillas, las tuyas son las de rosa y el otro las puestas de verde. No, estamos democratizando. Por la misma razón, rotuladores gordos negros. Negros por decir un color, podría ser azul, puede ser rojo, lo que queráis, pero para decir todo el mundo el mismo color, otra vez para fortalecer este mensaje, ¿no? De que todas las ideas están al mismo nivel. Y lo de gordos, para no enrollarnos fundamentalmente, porque en el post-it no está ahí el post-it para contar toda una historia, está para lanzar una idea, y además gordos para escribir, que nos obliga a escribir, posiblemente en mayúsculas, de manera clara, legible para el resto. Una idea, un post-it. No hay que poner 1000 cosas, hay que poner una sola idea por cada post-it. Importante también leer en voz alta los post-it. Muchas veces cada cual pues, se pone, pega su post-it, su idea y los otros hacen lo mismo y al final de ese momento de la sesión, realmente yo me sé muy bien mis ideas, pero no he escuchado las de los demás y ni me he hecho contaminar de manera constructiva, como decíamos, que estamos ahí también para hibridarnos, por las ideas del resto, con lo cual ese orden en la dinámica es importante. Yo escribo un post-it, yo cuento en voz alta que he escrito, no hay debate de nada, lo pego a la pared y el resto está escuchando mientras, y viceversa. Así, si yo he escuchado a ti con tu idea, tenía en mente otra, pues igual me estimula a otra. También esa es la función. Luego, los post-it se agrupan, es decir, se mueven y se ponen juntos los parecidos, digamos. Ese es un proceso muy típico de Design Thinking. Y también es una de las razones por las que usamos post-it, porque se mueven. Porque las ideas están en un lado, luego de repente podemos conectarlo con otras y estar en otro lado. Cuando agrupamos, normalmente la función es categorizar. Y normalmente usamos un post-it diferente en tamaño, color, para decir este tipo de ideas, pues le daría este nombre, son de este tipo. Y nos ayuda también a ubicarnos entre la marea de ideas que pueda surgir y que debe surgir. Y por último, los post-it también, en algún punto, tenemos que desprendernos de ellos porque hay que votar, hay que decidir. En las fases convergentes, hay momentos donde hay que renunciar también a todas las ideas, no podemos abarcar todo. Entonces, hay momentos donde habrá que consensuar por dónde vamos con votos. Otra herramienta clave son los mapas en Design Thinking. O sea, los post-it, hemos visto, son importantes, cómo se usan como elementos clave, los tips. Y los mapas, ¿por qué? Porque hemos dicho que estamos en un entorno muy caótico, de incertidumbre, y esta es mi interpretación poética, se llaman mapas por eso, porque necesitamos orientarnos. Algunos de los más importantes, mapa de actores. El mapa de actores lo que nos recuerda es que los problemas implican a muchas áreas, a muchas personas, y serían también como los stakeholders, otra terminología que se suele utilizar. No he escuchado. Stakeholders es otra manera de llamar a todos los implicados, implicadas de manera directa e indirecta con nuestro problema. Es decir, volviendo al tema de la restauración, pues no es simplemente restaurante, son, yo qué sé, los proveedores de comida, son los de la logística, son los camareros, son múltiples actores que están ahí y que son importantes a la hora de construir ese producto, servicio, plataforma, evento, lo que queramos construir para dar respuesta a la necesidad del consumidor. Entonces, el mapa de actores nos ayuda a recordarlos y a visualizar quiénes son. Customer Journey, también muy recurrido. ¿De qué nos habla el Customer Journey? Realmente para mí es un mapa, una vez más, ¿de qué? Del viaje del consumidor. O sea, vamos a entender por dónde pasa, cuál es su experiencia, qué lugares y situaciones vive, qué siente en cada una de ellas y dónde interactúa con la marca, qué podemos hacer en esos puntos, qué ocurre. Nos interesa muchísimo tener esta visión.
Luego está el mapa del reto y el mapa de empatía, que no os cuento porque voy a hacer un focus, voy a contaros un poco más en detalle. Este podría ser un mapa del reto. He cogido uno en internet, lo más feo que he encontrado, para también trasladar eso, que el mensaje también es que no hace falta ser un genio de la creatividad y del diseño. Realmente la intención es visualizar, es tenerlo todo el mundo a la vista para encontrar un acuerdo. Porque si yo preguntara ahora, bueno, os pidiera dibujar una flor, pues seguro que esa flor sería diferente. Los pétalos, el largo del tallo. Por mucho que creamos que todo el mundo, cuando decimos flor, pensamos en lo mismo. Pues no es así. Imaginaros para cosas mucho más complejas, como retos, como rediseñar experiencias, ¿qué entiendes por experiencia? Por ejemplo, aquí justo habla de experiencias en el trabajo. Entonces, este mapa de reto lo que nos ayuda es a desglosar un poco las áreas que entre todos consideramos que son clave a la hora de hablar de eso. Entonces, experiencia en el trabajo, ¿qué implica? Bueno, tiene que ver con vida personal, horario flexible, todo lo que se te ocurra. Tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el mobiliario, con el ruido, con la estética, o tiene que ver con la empresa. ¿En qué sentido? Bueno, por la burocracia, que habían puesto burocracia, bueno, así como para ponerle un toque de humor, con la cultura de la empresa. Entonces, hacer este mapa es muy importante, sobre todo en las primeras fases. Como digo, todas las herramientas no pertenecen a una fase concreta, ni son obligatorias 100%, aunque las que estoy enseñando suelen ser muy recurrentes y muy útiles. Pero, por ejemplo, eso puede ser quizás, sobre todo, en un primer momento, donde estamos intentando entender cuál es realmente el reto al que nos estamos enfrentando. Se suele hacer, pues igual con un flipchart, es suficiente, ahí con un rotulador, alguien que lo haga, mientras la gente habla, y se ponen de acuerdo con respecto a qué ámbitos deberíamos investigar para entender este reto. Mapa de empatía. No se suele encontrar esto en internet, se suele encontrar más bien otro, con una cara en el centro y 4 cuadrantes. Aquí también sería como 4 cuadrantes, el say, do, think, feel. Me ha gustado mucho esto porque es diferente y porque por esta línea vertical. Porque nos recuerda que hay cosas que son como muy visibles, como lo que la gente dice, lo que la gente hace, nuestro consumidor, aquí la persona debería estar definida, de en quién estamos pensando, en la niña, en una madre soltera, en X, lo que sea que queramos tener ahí como objetivo. Y hay cosas que tenemos que inferir, sobre todo, qué está pensando, qué está sintiendo, donde muchas veces lo que está sintiendo y pensando es más importante de lo que dice y hace. Y nos interesa entrar hasta ahí, superar lo obvio. Y muchas veces, además, ni siquiera están alineadas estas cosas. Dice una cosa, piensa otra, etc. Una investigación bien hecha, empatizar, quiere decir explorar todos estos universos. En el mapa de empatía más común se juntan say, do, think, feel en un cuadrante, otro cuadrante, se ocuparían 2 cuadrantes y se añade oír y ver. Oír y ver donde, digamos, estos 2 cuadrantes ayudarían a entender el contexto. Por un lado, qué ve, qué oferta de mercado ve, cómo ve, qué dificultades ve, etc. Y oír está más orientado a detectar lo que son las opiniones que están a su alrededor, qué opina su jefe o su jefa, qué opina la familia, qué opinan los amigos, que pueden influenciar también, ¿no?, a la persona en su manera de ver el mundo. Y estos 2 ámbitos también suelen estar ahí destacados, gains y pains. ¿De qué nos hablan? Gains nos habla de lo que le motiva a esta persona, qué quiere conseguir, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones. Y pains nos habla más bien de los obstáculos, qué es lo que le frena, qué es lo que le da miedo. Y eso es súper importante tenerlo en mente para realmente empatizar, que hemos dicho que es algo fundamental en todo el proceso y especialmente en la primera fase, que tal cual se llama. Como estamos en un entorno de aventura, aparte de los mapas para orientarnos, también digamos que hay que ir un poco de reporteros y reporteras por el mundo. Y lo digo porque una de las herramientas tal cual se llama Safari, y luego está Shadowing, Conversaciones por Empatía y Feedback Matrix.
¿De qué nos habla esto? De lo que hemos dicho, de que no se puede hacer desde el despacho. O sea, tienes de verdad que salir a la calle. Si te interesa rediseñar la experiencia gastronómica y para una persona de un barrio X, pues tú irás a los restaurantes de ese barrio, entrarás, reservarás, harás todo el proceso, vivirás la experiencia desde el punto de vista de tus usuarios, para intentar entender de verdad cómo viven. Así como la niña hemos dicho, para entenderla, pues tendrás que ponerte de rodillas y ver el mundo desde esa altura. Pues lo mismo para cualquier persona, público objetivo, para quien esté diseñando. Y eso es safari, eso es salir a la calle y vivir la experiencia, tal cual la viviría tu consumidor, tu público objetivo, la persona para la que estés diseñando. Shadowing está más relacionado a estar al lado de, es decir, si yo, por ejemplo, quiero rediseñar la experiencia en un concesionario, pues igual shadowing es ir al concesionario y estar al lado, ya se verá si está la persona consciente o no de que lo estoy haciendo, mirando qué ocurre, qué está haciendo el vendedor, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, cómo reacciona el entorno, cómo es el espacio, observando qué ocurre de verdad. Conversaciones por empatía, realmente serían como entrevistas, pues también reportero, así que está en el lugar, es un poco un periodista. Son entrevistas pero con un guión estratégico, donde la base es la confianza, porque las personas están en el centro, no soy yo desde una posición de poder que digo, bueno, entonces ¿qué? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesidad tienes? Pues no, no es esa la actitud. Evidentemente es de verdad entrar en contacto con las personas, escucharlas, entender lo que dicen y lo que no dicen, a ver cómo es su vida, cómo encaja nuestro producto o servicio en su vida, y por eso se llama conversaciones, no tanto entrevista, y por empatía para volver a poner el foco en este concepto. Y luego la matriz de feedback, que algo tan sencillo como esto, donde tenemos, por un lado, puntos fuertes. Evidentemente esta es típica, la fase donde claramente es indispensable es la fase del testeo. Tenemos un prototipo, vamos a vernos, a enfrentarnos a la realidad, qué opina el consumidor de lo que hemos hecho, y vamos a recoger lo que opina, porque no estamos ahí para vender, no vamos a vender la idea, vamos simplemente a enseñarla y escuchar qué opina. Posiblemente haya un guión, cosas que queremos preguntar para saber qué opina sobre ello, pero no vamos a estar ahí a la defensiva de no, pero en realidad tú no lo has entendido porque tal, porque era esto. No, no tienes que darle explicaciones en ese momento, tiene que ser autoexplicativo. Pero no me he perdido. ¿Puedes repetir? Sí, cuando tú vas y enseñas un prototipo, es muy importante que no vayas con la actitud de te lo estoy vendiendo y te voy a convencer de que esto es bueno para ti. Para nada. Tú vas ahí, muy probablemente tendrás un guión porque quieres investigar sobre determinadas funcionalidades o aspectos de lo que has desarrollado, pero no tienes que resistirte porque eso hay que aprenderlo, es una de las cosas más complejas. Aprender a dar y recibir feedback es un mundo aparte que se podría abrir aquí. Vas a escuchar, es un otro acto de empatía puro. Vas a descubrir cosas a través del usuario, del consumidor. Si el consumidor te dice, no, pero esto, pues no sé, va por aquí, no lo entendí. Pues sí, claro, porque no lo ves, está ahí. No, esta actitud no. O sea, tú tienes que escuchar y callar y apuntar cosas, apuntar en esta matriz, donde hay 4 cuadrantes. Por un lado, puntos fuertes. Me interesa saber qué funciona. ¿Cuáles son realmente las cosas que te gustan? ¿Cuáles son los aspectos que destacarías que van alineados a tu necesidad, mejoran tu experiencia, etcétera? Por otro lado, puntos débiles. ¿Qué te gustaría ver que no hay? ¿Qué se puede mejorar? Siempre en la óptica de una crítica constructiva. Por otro lado, surgirán otras ideas y cuestiones que irán en esos cuadrantes de abajo. Las oportunidades, porque de repente tienes dudas y te hace preguntas. Y eso, pues tienes que tenerlo ya apuntado porque igual no tienes la respuesta y es un input interesante para seguir construyendo. También puede ser que la gente es generosa, aunque muchas veces lo pillemos, o sea, no seamos ahí, no estemos preparados para recibirlo, pero te da otras ideas. O sea, lo normal es como, no, o sea, es la mía de idea, ¿por qué tú me estás diciendo otras cosas? Aquí lo que hay que hacer es esto. De repente te da ideas, sugerencias que no habías tenido en cuenta. Y son un regalo, y también te tienes que apuntar a eso y volver a prototipar. Esas 2 últimas fases
casi sí o sí son iterativas. O sea, esto de que prototipas, testeas y ya a la primera, como que en el mundo de los sueños normalmente, ¿no? De hecho, todo el design thinking se podría decir que está alineado con esta filosofía, el Kaizen, ¿no? De la mejora continua. ¿La filosofía? No sé cómo se dice en castellano en realidad. Kaizen, diría en italiano. Kaizen con K. K y la Z, la japonesa, de decir, pues siempre se puede mejorar, nunca has llegado a la perfección, realmente eso debería ser algo que se retroalimenta constantemente. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que hemos dicho que también hay que tener en cuenta más allá de la teoría, de las fases, tal? Pues el equipo, muy importante la selección de las personas que van a participar. Y no solo se trata de que haya un tamaño de equipo concreto, sino que, por ejemplo, el team sea heterogéneo, como hemos dicho. No tengo nada en contra de esos directivos y de la asociación ni nada, es la primera foto que he encontrado buscando directivos. Entonces, la cuestión es, primero, que no tienen por qué ser todos directivos, ni mucho menos. Puede ser muy interesante el punto de vista de un junior, alguien que acaba de llegar a un sector, por ejemplo, dependiendo de la temática y del reto en cuestión. Todos hombres, pues tampoco. Eso era decía esta noticia, que estas personas estaban hablando del directivo del futuro. Pues el directivo del futuro también es mujer, o sea, algo ahí está fallando. Entonces, mujeres, edades diferentes, que no sean todos ingenieros, que está fenomenal, ingeniero, que haya alguien de finanzas, alguien de marketing, alguien de diseño. Cuanto más mejor, pero sin pasarnos, porque también tiene que tener un tamaño, tiene que ser algo que se pueda gestionar. Normalmente de 5 a 8 puede ser un tamaño de equipo que se dedique a design thinking. Hay roles, normalmente hay un dueño del reto, como decir, la persona que lidera el proyecto. Hay un equipo motor, que son las personas que siempre van a estar trabajando juntas con el dueño del reto. Hay satélites, que serían las personas que entran y salen en determinados puntos. Y un facilitador o facilitadora, que sería quien se asegura pues, que se siga la dinámica, cómo tiene que seguirse, que todo el mundo opine, etc. ¿Qué pasa con los CEOs y responsables? Hay un warning. Deberían estar dentro del proceso desde el minuto 1, porque si se hace este proceso como algo divertido, diferente, de innovación, pero no se cree de verdad en ello, en la bondad de ello, de las dinámicas, de los valores que implica y de los cambios también de mentalidad que implica, pues no sirve para nada. Se queda ahí almacenado, qué bonito, porque luego llega el máximo responsable CEO, que no estaba implicado, no sabía, no entiende esta metodología y ya, y no sale el proyecto. Entonces es muy importante tenerlos, evidentemente, totalmente alineados. ¿En cualquiera de los roles? ¿En qué sentido? Sí, digo, el reto, como equipo motor, o da igual donde esté. Normalmente quizás es más un satélite, suele ser alguien que entra y sale, pero tiene que estar, o sea, no puede estar fuera totalmente y de repente aparece, ¡ay, sí, hemos llegado a esta conclusión! Y no estaba dentro, o sea, o puede ser también que delegue a alguien, pero tiene que haber una conexión, o sea, no es algo que se haga desde abajo y arriba no estén alineados para nada, no puede funcionar. Espacio diferente, que lo ponía en el test. Es muy importante también el espacio diferente. Para pensar out of the box, también hay que ir out of the building, tanto en la fase de empatía, de lo de aventurarnos, de ver qué pasa fuera de nuestro despacho, como incluso en la fase de design thinking, de estos procesos de innovación, que es mejor hacer en un espacio que no sea el de siempre, porque también nos va a estimular nuevas ideas, estar en otro espacio. Incluso si no tenemos la posibilidad de ir a alquilar una sala, por decir fuera, bonita, tal, que esté alineada, nuestro propio despacho o sala que ya hemos decidido utilizar tiene que tener algo diferente, no puede ser el de siempre. Por intentar que también el entorno facilite la creatividad. Aquí están unos ejemplos, ¿no?, de un entorno apto e inspirador. Apto digo porque, por ejemplo, si vamos a usar post-it, tiene que haber paredes disponibles, porque si no, ¿dónde la vamos a poner? Inspirador, pues a veces el tema de tener sillones, opciones de descanso, lo verde, lo luminoso, tener un espacio luminoso. Estas tres son de archivo, de internet, bonitas, y esta es de verdad. Esta es la sala donde se realizó un taller que hice en Utopicus, y que tiene también esta sala, que es muy flexible.
Tenemos puffs, tenemos una pizarra que se puede mover, todo eso no es baladí, eso es importante, facilita la creatividad. De repente necesitamos estar sentados un momento y hablar de esto porque ha habido alguien invitado, nos quiere contar su punto de vista, un experto de otro sector, bien, estamos ahí. De repente necesitamos trabajar en grupos, pues movemos las sillas, es muy importante. Materiales, lo que hemos visto también en el test antes de verlo en detalle. Manos a la obra, sobre todo la parte del prototipo, aparte de todas las demás fases donde están los post-it omnipresentes, pues tijeras, plastilina, aquí globos, realmente es volver niños de alguna manera, jugar, porque es como agradable también la dinámica, pero lo que estamos haciendo es estimular nuestra imaginación y tangibilizar, porque cuando tangibilizamos facilitamos la capacidad del equipo de consensuar la idea en que realmente estamos pensando todos y de trasladar la idea, de crear un storytelling. Y last but not least, actitud positiva, mega fundamental. No a los Mr. No, o sea, la verdad que si alguien va con esta actitud, directamente que no entre en el proceso de Design Thinking, porque si vamos pensando, esto no se puede hacer, no soy creativo, no, pues ya. Hemos abortado todo el proceso, nos estamos autosaboteando y realmente a veces siempre pensamos en algunas personas concretas, en plan, si a este y a esta pues no lo invitaría, tengo muy claro que no estaría en un proceso de design thinking, pero a veces somos nosotros mismos, es normal, porque tenemos miedo, porque genera inseguridades y lo primero que se nos ocurre son los límites, ¿no? Y aquí estamos para superar límites. Con lo cual, la actitud es esta, las de eternos aprendices, otra vez con el tema del error, de verlo como aprendizaje, la actitud del principiante es la actitud que se fomenta, de tener muchas ganas de aprender, de saber que no lo sabes todo y aún así es interesante el viaje que estás haciendo. Y eso va a ser así constantemente en el mundo que estamos viviendo. ¿Algún takeaways, o sea, para repasar conceptos que ya hemos visto? Una de las premisas para mí revolucionarias de alguna manera de Design Thinking es que todo ser humano es creativo. Es eso lo que está implícito en la metodología. No tienes por qué tener design, algo o creative, no sé qué, en tu firma para considerarte creativo. ¿Qué significa también? Que normalmente creatividad está mal entendido. Siempre pensamos como creatividad, primero algo artístico, porque todo lo demás no es creativo. Si alguien se dedica a, no sé, fontanería, pues eso no es nada creativo. Falso. Creatividad tiene que ver con encontrar soluciones que respondan a problemas. Y también pensamos que para ser creativo tiene que ser algo enorme. O sea, si no eres Frida Kahlo o Andy Warhol o tal, pues no eres nadie. No, la creatividad también está en las pequeñas cosas. Todos los días tenemos retos en nuestra vida que solucionar sin manual. Esto ya es creatividad. Y además, lo que hemos dicho, proceso creativo y colaborativo. Juntos y juntas, desde nuestras diferencias, llegamos más lejos. Eso también es el mensaje. De cada cual en su despacho, pues puede hacerlo seguramente más rápido, que no cuando hay que acordar, consensuar, etc. Pero no llega tan lejos como llega un equipo, donde hay talentos diferentes, puntos de vista diferentes, y eso estimula la creatividad, ayuda a llegar a otros lugares. Otro mantra del Design Thinking, visualizar y tangibilizar, lo hemos visto. ¿Para qué? Para entendernos mejor, para aprender, para comunicarnos. No es accesorio el tema de visualizar, es fundamental. Por eso, este es un PowerPoint, pero en el curso que hice de Design Thinking, creo que todos los profesores y profesoras que tuvimos, 3 tenían PowerPoints, todo era pues, visualizar, tangibilizar, hacer ejercicios, porque así es como realmente nos entra más el conocimiento, digamos, y es más fácil entendernos como el mapa de reto que hemos visto, ¿no? Si lo ponemos ahí en una pizarra o en un flipchart, todo nos aclaramos mejor, que si lo tenemos en un discurso, bla, 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 de gente sentada en una mesa. ¿Qué implica Design Thinking? Escucha y acción. Un equilibrio entre las dos cosas, reflexión y acción, un equilibrio mágico, que nunca se sabe bien dónde está la fórmula, ¿no? Ideal. Pero por un lado, estar orientados a escuchar, a profundizar, a reflexionar, para ir más allá de lo obvio, porque lo obvio lo sabemos todos, sí, tal, no sé qué, pero son prejuicios muchas veces y tenemos que aprender a desaprender.
Y también la acción, o sea, no quedarnos en la parte de investigar, de entender, y qué bonito, y tengo un informe sobre esto, sino actuar, ver cómo esto en la realidad funciona o no funciona, porque queremos transformar la realidad con lo que hacemos. Por último, lo que nos llevamos del design thinking también y a la vida misma, por eso decía que todo esto se aplica al negocio, se aplica al ámbito que queramos, es también la mentalidad de prototipo. Done is better than perfect. Por eso la mejora continua. Muchas veces, y yo soy la primera, me defino controladora y perfeccionista en rehabilitación, el hecho de quererlo hacer perfecto nos bloquea y no vamos adelante. En cambio, ¿cuáles son los actores también del mercado que consiguen hacerlo bien? Los que se lanzan, los que hacen una cosa, luego aprenden que no es así y enseguida lo están cambiando y vuelven a cambiar. Hay que ser ágiles. Y por eso, pensar que todo siempre es un prototipo. No vamos a llegar a la perfección. Un prototipo que vamos mejorando. Para terminar, el cambio es la nueva normalidad. Como os digo, vengo también del ámbito digital, la tecnología, el VUCA que estamos hablando antes, esta sigla. ¿Tú no sabes qué es? Vale. Es Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. O sea, todo va muy rápido, velocidad, todo es incierto, no se sabe lo que va a ocurrir mañana, todo es muy complejo y ambiguo, que tampoco sabe todavía si es bueno o malo lo que está ocurriendo, ocurre y no se da tiempo ni de valorarlo, ¿no? En este contexto, ¿qué vamos a hacer con el cambio? Pues podemos quedarnos sentaditos a no hacer nada porque, bueno, no, a mí no me va a tocar, a mí no tal, como Kodak en su momento, la fotografía digital, pues nada, eso no tiene nada que ver con lo nuestro. y de repente lo que le hacía falta a esta compañía era un buen design thinking, de a ver realmente qué necesidad hay. O sea, realmente el usuario no necesita tu producto tal cual, no necesita la cámara de fotos. ¿Qué necesita? Recuerdos. Lo que necesita es, yo quiero recuerdos de mis experiencias, da igual que sea una foto, un vídeo, digital, en papel. Entonces, podemos quedarnos sentaditos y que luego el cambio nos aplaste, o ser pesimista directamente también no hago nada porque ya todo está perdido, o tener esa otra actitud donde aprendemos a surfear la incertidumbre y lideramos la transformación. No nos dejamos aplastar de ella, convivimos con el miedo que va implícito en todo esto, porque realmente no sabes lo que va a ocurrir, y aprendes, y te pones en este modo aprender. Pues nada más, muchas gracias.